Pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Comentábamos que nada, que estamos ya en el quinto encuentro más STEAM. Entonces va a comenzar con nosotros Bonisu Fernández, que como habéis visto es matemática y es directora del área de analítica avanzada e inteligencia artificial en Clarcat. Como siempre, como hoy tenemos dos ponentes, pues anotar las preguntas o las ponéis en el chat, como vosotras queráis, y al finalizar las dos os daremos paso. ¿De acuerdo? Pues nada, Bonisu, darte las gracias por haber accedido tan voluntariamente y rápidamente bueno, a colaborar con nosotras. Y adelante, cuéntanos tu experiencia, tu trayectoria, todo lo que sabes bueno, que les puede ayudar a todas las alumnas que tenemos con nosotras. Lo primero de todo, muchas gracias por invitarme, uno se siente valorada cuando le invitan a estas cosas, así que muchas gracias. Y ser buenas conmigo, que es mi primera vez, ¿eh? Entonces empiezo, ¿vale? Como bien dijo Lidia, soy Bonisu y trabajo en Clarcat. Y soy directora actualmente de un departamento basado en análisis de datos avanzado, predicciones e inteligencia artificial. Pero antes de hablaros de a lo que me dedico, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre la ciencia, no solo las matemáticas, que es también, sino sobre la ciencia en general a lo largo de la historia y su relación con las mujeres, que somos las grandes olvidadas siempre. Entonces, para reivindicar un poco aquí, en comunidad, quiero lanzar primero una reflexión sobre cuando pensamos en científicos, si ahora hacéis ese ejercicio, ¿qué nombres os viene a la mente? Probablemente yo me lo he hecho, de hecho esta mañana hacer este ejercicio, aunque conozco mujeres científicas, automáticamente siempre se piensan en hombres, aparece Einstein, aparece Newton. Si eres matemático probablemente te acuerdes de Pitágoras, es el primer teorema que se aprende desde muy pequeñito, pero hay modernos como Stephen Hawking, físico, pero siempre son hombres. Curiosamente es difícil, te tienes que esforzar para recordar a alguna mujer a priori, no son tan famosas. Entonces me gustaría hacer un pequeño repaso muy breve sobre menciones honoríficas y olvidadas muchas veces para que os hagáis una idea de que han estado ahí todo el tiempo, ¿vale? Y podemos irnos al siglo V y conocer a Hipatia de Alejandría, ¿vale? Matemática, astrónoma y defensora del heliocentrismo, ¿vale? Junto con, bueno, la Academia Platónica, Neoplatónica, defendía. Y además de defender este sistema del Sol en el centro del universo y no la Tierra, murió debido a pelear por defender esa idea a manos de, bueno, grupo cristiano, ¿vale? En aquel momento. Todos recordaremos probablemente a Galileo y a defender, que el Sol, que la Tierra no era el centro y todo lo demás orbitaba a su alrededor y que luchó contra la Iglesia, aunque luego se retractó, tuvo que retractarse, pero nadie recuerda que aquí había una mujer que en el siglo V ya defendía este tema. ¿Vale? Entonces, bueno, mi pequeña mención para ella. Si nos vamos más a una época un poco más moderna, en el siglo XVIII, Sophie Germain, matemática del siglo XVIII, fue la descubridora de teorías que luego nos hicieron conocer los números primos. Esos famosos números primos que molestan tanto y que no sirven para nada, solo son divisibles entre ellos mismos y el 1, pues gracias a ella pudimos conocerlos y detectarlos, ¿vale? Si nos vamos al siglo XIX, aparece una mujer aristócrata, Ada Byron, que fue la primera programadora de la historia, ¿vale? Y con ella se sentaron las bases para definir y fabricar el primer ordenador moderno, ¿vale? Tener en cuenta la repercusión ahora en nuestras vidas. Nadie
Nadie puede vivir sin un ordenador en algún momento del día o a lo largo de la semana. Luego, otra mención, ya esta sí que es archiconocida, con 2 premios Nobel, Marie Curie, gracias a su descubrimiento del polonio y del radio y sufrir las consecuencias de la radioactividad, consiguió pues poner a las mujeres en el mapa. Sufrió dramáticamente, pero sí que fue reconocida en su época. Si nos vamos a la física nuclear, también había una mujer, Lise Meitner, del siglo XIX, que colaboró en la fisión nuclear, aunque no se le reconoció sus méritos en ese momento. Sin embargo, con el tiempo sí se lo reconocieron y un elemento químico tiene su propio nombre, el meitnerio, ¿vale? Entonces, bueno, quedará para siempre en la tabla periódica. Genetista, los genes, también hay ahí en ese campo. Barbara McClinton, del siglo XIX, premio Nobel también. ¿Y qué consiguió encontrar? Todos conocemos la historia de Mendel y los guisantes, ¿no? Y cómo se transmitía genéticamente. Pues ella entendió y comprendió pues, lo que ella definió como los genes saltarines en los cromosomas. Eso muestra o hace entender por qué a veces se salta una generación en los parecidos, ¿vale? Porque nos parecemos más a nuestras abuelas. Biofísica. Aquí, este es muy interesante y se llama Rosalind Franklin, del siglo XX, y que desarrolló estudios sobre la estructura del ADN y fue la primera persona, no primera mujer, sino primera persona que hizo una foto de rayos X de la doble hélice del ADN. Nunca fue reconocida y los 2 científicos hombres que lograron el Premio Nobel de Medicina por la explicación de la doble hélice del ADN se basaron precisamente en sus trabajos y en esos rayos X que esta mujer hizo. Y por último, esta mujer nunca ha sido reconocida ni recordada, que bueno, os hago la pregunta, ¿sabéis quién es Mileva Maric? Bueno, responderos a vosotros mismos. Es matemática del siglo XIX y trabajó en el efecto fotoeléctrico, en la teoría de la relatividad y el movimiento browniano. No os diré más. El efecto fotoeléctrico partió de sus trabajos en la universidad y por el cual Einstein ganó el premio Nobel, ¿vale? Tal es así que Einstein lo ganó en el 1921, y el premio íntegro se lo dio a esta mujer. Era su primera esposa y de la cual ya estaba separada cuando ganó el premio Nobel. Pues consideró que sus méritos fueron abrumadores y en realidad fue su idea. Y aunque no le concedieron a ella el premio Nobel, sí que él reconoció su mérito y le dio, el importe de dinero que conlleva el premio Nobel. En cuanto a la teoría de la relatividad, partió de su tesis doctoral. Curiosamente, ¿vale? Y luego Einstein pues luego la extendió de la teoría de relatividad especial pues a la general, ¿no? Pero partió de su tesis doctoral, curiosamente, y nadie se acuerda de ella. Y luego está el movimiento browniano, que es una idea de Einstein de forma natural, pero a él no se le daban bien las matemáticas desde el punto de vista de esos niveles de matemáticas que se tienen que conocer. Y ella desarrolló el trabajo matemático y descubrió el movimiento desordenado de las partículas como consecuencia de ello. Entonces, me gusta mucho reseñar a esta mujer para ver lo fructífera que murió muy joven, de hecho, y aún así nadie sabe quién es ni nadie la recuerda. Es curioso. No quiero ser pesimista en este tema, pero me gusta reivindicarlo cuando puedo porque, bueno, creo que se lo merece. Y ahora sí que sí, ya me centro en lo mío y
Y nada, aquí estamos, después de ver genios por todo el tiempo y el espacio, pues aquí estamos nosotras, simples mortales, pero que sí que contribuimos con nuestro granito de arena. En mi caso soy matemática de estudios y científica de profesión. Curiosamente sí soy científica y la ciencia se llama ciencia de datos, ¿vale? ¿Qué es esto de los datos? ¿Qué significa? Se trata de analizar la información que genera todo el mundo, incluida la mía, para mejorar las cosas, para anticiparse con una cierta probabilidad a los escenarios futuros que puedan surgir, ¿vale? Y poder resolver problemáticas o casuísticas, ¿vale? Pero, ¿qué son estos datos realmente? ¿No? Pues realmente y curiosamente aparecen en cualquier parte, alrededor de todo el mundo, nos rodea por todas partes, desde que los movimientos bancarios, las compras online que hacemos, las publicaciones en redes sociales, las respuestas a formularios, las citas médicas, la razón por la que el médico cuando nos, diagnostica con algo, se pasa un montón de tiempo rellenando un formulario en el ordenador es porque esa información toda se almacena y se contrasta con todos los demás pacientes posteriormente. La información que aparece en los smartphones, la información de los smartwatch, todo eso son datos que nosotros utilizamos y luego explotamos para resolver problemas. ¿Vale? ¿Dónde están esos datos? ¿Dónde aparecen? Sabemos de dónde salen y qué son. Y ahora, ¿dónde se guardan? Pues pueden guardarse en los propios dispositivos. Nosotros, de hecho, cuando instalamos alguna app, siempre nos dicen que tengamos que aceptar unas condiciones y entre ellas son esos datos. Esos datos se guardan en nuestros móviles y después esas compañías pueden acceder a ellos. La razón por la que valga tanto dinero WhatsApp o tanto dinero Facebook es por toda la información que tiene sobre nosotros y que otras empresas pueden explotar. También hay bases de datos corporativas de las propias empresas, incluso como la mía, de facturación, de horas que trabajamos, de personas, etcétera. Y luego está la nube. La nube, aunque no lo creáis, no está en el cielo, ni muchísimo menos. Básicamente son empresas, tanto como Microsoft o como Amazon o como Google, que tienen dispositivos de almacenamiento a lo largo de todo el mundo que están intercomunicados a lo largo de todo el mundo. Gracias a esas grandes empresas, en vez de tener todos esos servidores o todas esas máquinas localmente, que serían extremadamente costosas, las alquilan para que nosotros podamos almacenar a bajo coste toda esta información. ¿Por qué? Porque esta información es enorme. Y os pongo un ejemplo. Hay 4,5 millones de búsquedas en Google, 200.000 llamadas de Skype o 188 millones de emails cada minuto. Imaginaros guardar histórico mensual, anual, 5 años, 10 años, toda esta información no cabría dentro de los propios servidores, por muy potentes que sean las empresas, siendo propias. De ahí que tengamos que recurrir a la nube y tan famosa se está haciendo. Ahora, precisamente la razón es por esta, porque reducen los costes y, aunque no es ilimitada, no es infinita, sí que realmente es difícil de abarcar, ¿vale? Y una vez que sabemos lo que son, dónde están y cuántos son, tenemos que saber para qué se usan. Bueno, pues como con todo descubrimiento, para el bien o para el mal. En el caso del bien, pues se puede descubrir pues, detenciones anticipadas de anomalías en la piel, se pueden detener ataques cibernéticos y tener acciones preventivas, detectar fraudes de tarjetas de crédito, por ejemplo, de fraudes bancarios o incluso de supresión, o sea, de que copien tu identidad y que hagan acciones fraudulentas. También tendencias de consumo, por ejemplo, de todo tipo de consumo, desde lo que compras en el supermercado, tiendas online de ropa, la actividad en los juegos en los que participas, la música que escuchas, todo
todo está conectado y todo se guarda, toda la información se guarda. También se pueden hacer bots de ayuda. Los bots de ayuda son asistentes de atención al cliente que te permiten resolver problemas que te surjan o reclamaciones que te surjan pues de tu proveedor de telecomunicaciones, por ejemplo, o de tu banco que se te ha olvidado la contraseña y la tienes que recuperar, y entonces eso es un bot que te ayuda a recuperarla sin haber actividad humana. Entonces eso está todo automatizado. Eso se consigue gracias a la ciencia de datos, que te entiende esa máquina y te ayuda a resolver el problema. Y luego, por supuesto, la seguridad en la red, ¿vale? Desde censurar material peligroso, por ejemplo, Facebook utiliza modelos predictivos para detectar, pues, pornografía, imágenes perjudiciales, peligrosas o incitadoras, y las censura, las elimina de su portal, bueno, pues para no convertirse en un portal de ese tipo, ¿vale? Sin embargo, eso es la forma de utilizar los datos o la ciencia de datos para el bien, pero también hay subterfugios y hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista de negativo, para manipular, por ejemplo, y polarizar audiencias en las campañas electorales. Eso ocurre más a menudo de lo que parece, y es difícil, y a veces es muy difícil de detectar, ¿vale? Pero sí que ocurre muchísimo. Otro aspecto dañino también son lo que se llama los social bot trolls, que no sé si sabéis lo que es, pero se trata de, son parecidos a los chatbots, pero en automático, y son lanzados a las redes sociales para dar opiniones negativas, los famosos haters, sobre todos los productos, sobre las marcas, de tal manera que devalúen el producto y se polarice, y por lo tanto, pues las empresas competidoras utilicen estos social bots para, bueno, dejar mal a su competencia y que recurran a sus productos, ¿vale? Eso se hace, pues la estrategia es lanzar millones de mensajes con malas opiniones y diciendo que, pero realmente no son personas de verdad que se están quejando, sino que son máquinas automáticas que lanzan ese tipo de información, bueno, pues para polarizar a la audiencia y para conseguir un objetivo, que es que se vayan de su competencia y vayan a ellos, ¿no? Esos son, digamos, los usos más peligrosos y más negativos, por decirlo de alguna manera. En mi caso, ¿para qué los uso yo? Pues yo tengo clientes pues de todo tipo, de banca, de industria, de telecomunicaciones, de consumer goods, que son bueno, las tiendas en general, los retails, y permite, por ejemplo, para industria permitimos conseguimos determinar reglas para aumentar la productividad en las fábricas sin utilizar más recursos, sin invertir más dinero, y entonces planeamos estrategias o sugerimos estrategias para conseguir hitos de productividad. Otras cosas que hacemos, por ejemplo, es pronosticar consumos del público para el aprovisionamiento, de tal manera que en ciertas campañas, como por ejemplo Navidad, Semana Santa, vacaciones, dependiendo del sector que sea, no es lo mismo una tienda que turismo, que una agencia de viajes, pero sí que se pronostican estos consumos pues para el aprovisionamiento. Imaginaros, por ejemplo, Amazon, en las campañas de Navidad, que todo el mundo compra, pero a todo el mundo le promete que el envío puede llegar en un día si pagas 3 euros. Pues tiene que aprovisionar tanto stock como recursos de personas y transporte para llegar a tiempo a todos los envíos, a todos sus clientes, y en el tiempo que ha pedido. O sea, en el tiempo que ha establecido el propio Amazon, ¿vale? Pues nosotros ayudamos a conseguir eso.
¿Por qué? Pues porque de un lado pronosticamos para el aprovisionamiento de stock y por otro lado porque optimizamos las rutas para cumplir los plazos de entrega. Es decir, por dónde ir, qué dejar primero, dónde abastecerse y poder gestionarlo todo de una forma más optimizada. ¿Qué más hacemos? Pues análisis en tiempo real, por ejemplo. Está muy de moda analizar la situación de una empresa en el momento de que sucede y no esperar una semana a tener un informe y ver qué ha pasado y nunca sabes lo que está pasando en este momento. También te sirve para comparar si lo que estimaste a principio de año es lo que está pasando. Si no es así y es peor, se pueden tomar medidas o sugerir acciones correctivas para intentar conseguir esos hitos que se definieron en su momento. Estos son algunos de los casos que hacemos aquí en Clarkat, ¿vale? También desarrollamos, soluciones más innovadoras. Por ejemplo, tenemos un sistema automatizado para el control de acceso de los empleados en esta situación en la que, la pandemia y toda esta situación en la que no debemos tocar superficies comunes y todo esto, hemos conseguido una forma de acceder a las instalaciones sin tocar nada. Antes teníamos que entrar con huellas dactilares, a través de la huella dactilar, tocando un sensor. Ahora simplemente tenemos una cámara que, por un lado, detecta que somos nosotros, nos detecta incluso de perfil y con mascarilla y con gorro. Nos detecta, registra que hemos entrado y además, a través del dispositivo IoT, abre la puerta. Entonces, si no estás autorizado, pues no lo haría, pero si estás autorizado, te hace todas esas acciones, ¿vale? Eso lo tenemos aquí, lo hemos implantado, lo tenemos en Clarkat, pero también lo hemos implantado en otras empresas debido a circunstancias pandémicas y otras tan básicas como que en un sector industrial muy manual, las huellas dactilares de los trabajadores se desgastan, por lo tanto, dejan de funcionar. O sea, los sensores de huellas dactilares dejan de funcionar, ¿no? Entonces, ha habido casuísticas de ese tipo. Y pensando un poco y reflexionando un poco sobre mi trayectoria, si me lo permitís, cuando yo estudié matemáticas en la universidad, nadie iba a estudiar matemáticas, no había nadie, de hecho no había nota de corte, de aquella era licenciatura, no os diré qué año, pero era una licenciatura, no había todavía el plan de Bolonia. Y yo, en los cursos ya superiores, cuando ya haces la especialidad, que mi especialidad es matemáticas y computación, ¿vale? Yo tuve clases realmente que iba sola. Estaba el profesor y yo. Tuve 2 asignaturas en las que a la clase iba yo sola, lo cual la tensión cuando pregunta el profe o alguna cosa de esas es bastante interesante. Nunca me aprendí tanto como en esas clases, pero sí la tensión era continua. Por eso os digo que no es de ahora lo de que la gente no acceda a las carreras o a las ciencias en general, ingenierías. Y en mi caso, sí que yo, matemáticas siempre ha sido algo muy negativo. De hecho, las matemáticas siempre es algo que a casi nadie le gusta, o se les da mal o no les gusta, no las entienden, pero realmente si les dais una oportunidad, yo os prometo que os pueden dar muchas satisfacciones. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé y decía que iba a estudiar matemáticas, me decían siempre, ¿qué vas a ser? Profesora. Yo era algo que sabía que no iba a ser. Por un lado, porque se me da fatal hablar en público y por otro, yo no me veía yo preparada para una clase de 15 personas, 20 personas, 25 y darles la chapa sobre las matemáticas. La verdad es que no me veía en esa situación. Y al acabar la carrera se empezó a desarrollar a través de un susurro este nuevo enfoque de datos, esta nueva forma de interpretar la información,
de tomar decisiones basadas en datos y no de forma objetiva y no de forma subjetiva. Y os diré más, mi primer año en Clarkat fue totalmente I+D. O sea, yo pasé de pagar por estudiar a cobrar por estudiar. Mi primer año no fui nada rentable para la empresa y me dediqué a estudiar, a aprender todo lo que rodeaba a los datos, cómo podíamos conseguir que funcionara, qué soluciones utilizar, qué herramientas, qué tecnologías. Y de hecho, fuimos demasiado deprisa en algún momento desde el punto de vista de que empezamos muy pronto, cuando otras empresas todavía ni siquiera pensaban en los datos. Nosotros ya hacíamos soluciones basadas en datos y en ese aspecto tuve muchísima suerte. Con ello se empezó un camino a construir un camino sobre la ciencia de datos, toda una nueva disciplina, ¿vale? Entonces os podéis beneficiar del camino recorrido por otras personas y yo os animo a que lo hagáis porque tiene sus momentos frustrantes, pero merecen la pena. Se pueden descubrir un montón de cosas. Y yo hasta aquí ya sí que sí, no me tenéis que escuchar más. Ya he terminado y si tenéis alguna pregunta, igual no es el momento de las preguntas, pero bueno, si queréis lanzar alguna, aquí estoy. Muchísimas gracias, Bonisu. Has dicho cosas muy interesantes, ya hemos anotado alguna por aquí. Intentaremos, bueno, ya le hemos dicho a todas las alumnas que si quieren pueden ir reflejando también las preguntas en el chat, pero bueno, intentamos siempre dejar la última media hora para todas las preguntas. Entonces, pues nada, muchas gracias. Vamos a dar, he visto que ya tenemos a Blanca también, vamos a dar paso a Blanca y ya sobre y media retomamos con las dos y para poder responder a todas las preguntas que hay. Muchas gracias. Muchas Blanca, gracias. ¿te tenemos por ahí? Sí, hola, me oís bien, ¿no? Hola, Blanca, sí. Vale, perfecto. Pues nada, lo primero, muchas gracias por invitarme al evento y pues eso. Yo ahora mismo tengo 18 años, los cumplí el mes pasado y estoy estudiando matemáticas y ciencias de la computación en la Universidad de Oxford. Y yo, a ver, a mí no me gusta mucho hablar de mí misma, aunque ahora vaya a pasar media hora hablando de eso, pero sí muchas veces en grupos de trabajo, en competiciones, pues me he encontrado siendo la más joven y la única chica y bueno, pues por eso he pensado un poco en contar mi experiencia para que sea cada vez más normal y para que más personas se animen a hacer estas cosas, seguir una ruta similar y pues eso, puedan descubrir un futuro profesional y además pues una forma de vivir un poco distinta. A mí no todas las cosas me han salido a la primera, ni siempre me he encontrado cómoda con lo que estaba haciendo y por eso quería contar el camino que he encontrado por si a alguien le resulta útil. Ahora mismo estoy cursando matemáticas y ciencias de la computación. Nací hace 18 años en Oviedo y bueno, no me apetece contar una historia así falsa o que pueda caerme mal a mí misma. Entonces, bueno, empezaré diciendo que odio todo lo que tiene que ver con niños prodigio, digamos, o sea, estos vídeos de niños de 12 años que programan, niña de 9 años que ha hecho una app. Muchas veces al final lo que te cuentan es que en realidad tenía un mentor, un padre programador o algo así. Y recuerda al final un poco a los músicos clásicos como Mozart, que en su gran mayoría eran hijos de otros músicos, muchas veces menos conocidos que ellos, pero que aún así estaban ya metidos en esta profesión. En mi caso, mis padres han procurado siempre que pueda desarrollar mi potencial y me han, eso, digamos, inculcado amor por el estudio, pero su campo profesional, que es el derecho, no tiene que ver con la programación. Y bueno, pues eso, quería deciros que simplemente no necesitas tener a alguien, digamos, que esté como encima de ti ayudándote mucho y que hay cantidad de opciones online a las que pasaré a contaros un poco luego para aprender esto por tu cuenta sin necesidad de, lógicamente, si tienes la suerte de tener un padre que se dedica a esto, pues qué más quieres, pero que es verdad que pues, hay muchos que tampoco conocemos o conocíamos a nadie que se dedicara a esto. Así que bueno, nadie recuerda exactamente cómo era con pocos años de vida, pero todos me dicen que era bastante nerviosa y como que no paraba quieta. Aprendí a leer y a escribir bastante pronto de forma autónoma porque como mis padres estaban en la uni, digamos, mis padres estaban en la universidad y yo estaba en casa mientras, pues bueno, pues me ponía, digamos, con los libros que había en casa hasta que acabé sabiendo leer. Y entonces, pues eso, era una persona bastante inquieta, hacía muchas preguntas, que es algo pues bastante eso, fundamental de cara luego a aprender. Entonces iba preguntando pues
que, o sea, si veía el lomo de un libro decía, ¿qué dice esa palabra? Cosas así. Entonces, a base de ir haciendo preguntas, pues aprendí a leer, multiplicar, sumar, cosas así. Y bueno, al haber aprendido a leer pronto, pues pasaba bastantes horas leyendo y, por ejemplo, yo estudié en el colegio inglés y entonces pues de pequeña ya conocí inglés pronto, digamos, y entonces con 7 años leí todos los libros de Harry Potter y fue algo que me encantó. O sea, eso es eso, como que siempre, aunque no tuve claro hasta hace relativamente poco que lo que quería estudiar era la carrera de mates, sí que siempre me gustó aprender, me gustó eso, o sea, que aunque no sepáis igual 100% lo que queráis hacer ahora, que lo importante es seguir leyendo sobre cosas. Si no sabes si te va a gustar la biología, pues cómprate un libro sobre genética y lee un poco sobre ello. Lo fundamental es eso, es no perder esa curiosidad. Yo en el colegio era bastante inquieta también. En infantil, de hecho, había un tiempo para dormir la siesta, pero yo nunca la dormí. Entonces, bueno, me aburría que nos enseñaran a leer cuentos letra por letra y en general no fueron unos años que a mí me gustaron mucho en términos educativos. Como que me agobiaba bastante el colegio. Y bueno, pues las matemáticas sí que fueron como lo que más me interesó porque era la única asignatura que era más diferente a lo que había hecho hasta entonces en casa. Porque al final, que nos enseñaron a leer, si ya leía, pues tampoco aportaba mucho, pero sí en matemáticas aprendía cantidad de problemas nuevos, siempre, aunque ya supieras multiplicar, digamos, había otro problema que no conocías, entonces, no sé, me pareció un campo como más curioso que otros, digamos. Y eran eso, siempre la clase que estaba esperando y tratar de hacer los ejercicios lo más rápido posible para que la profesora me diera más que hacer y eso, seguir como trabajando con ello. Aún así, de aquella no me parecía guay, digamos, decir que me gustaban las mates. A mí ahora, por ejemplo, me da igual por la historia en Instagram si estoy programando, antes no, antes como que me daba más cosas, digamos, me daba como más miedo hablar de estas cosas. Yo lo hacía en mi casa, pero no me gustaba decir, ayer me pasé la tarde haciendo problemas de mates. Entonces, procuraba que no se notara en exceso nada de eso para no parecer distinto, a que nadie me preguntara si era súper dotada, que era una pregunta que de aquella como que me da mucho miedo y siempre procuraba que nunca se viera. Pero con el tiempo sí que fui poco a poco perdiendo el interés. En el colegio, como terminaba el trabajo antes de tiempo, pues me daban libros de texto que tenía el profesor un almacén de cursos superiores para que pudiera seguir avanzando haciendo ejercicios, pero lo único que se consiguió, digamos así, fue que al llegar a sexto de primaria ya estuviera acabando los de bachiller y realmente no supiera mucho qué iba a hacer los siguientes años. Y como dije antes, nunca me ha gustado esa idea del niño prodigio de 12 años con los síntomas. A mí no me decía llegar a la uni con 12, ni mucho menos. Yo era una idea de la que siempre quería escapar. Yo, por ejemplo, en un colegio que preparé el examen del C2 de inglés, eso normalmente se hacía en el último curso de la que hacías lavado o estas cosas, y yo lo hice cuando tenía 12, 13, por ahí, no sé, hace unos años. Y a mí ir a las clases con los del último curso era algo que me horrorizaba. Entonces tenía claro que no era algo que quisiera hacer mayor. O sea, me trataron genial desde el principio, fue una experiencia agradable, pero sí que sabía que no quería ir a la uni con gente mayor. A mí el aspecto social siempre me ha preocupado. O sea, a mí no me gusta pasarme todo el día encerrado haciendo mates, sino que procuro salir un poco todos los días, o sea, tener una vida un poco equilibrada. Y para mí sí que fue ventajoso que el sistema británico hay cierta flexibilidad, porque no es que se pase de curso simplemente aprobando ciertas asignaturas en el colegio, sino que tú apruebas la ESO o bachiller, o va más como por etapas, digamos. Apruebas esa etapa una vez que superes un cierto número de asignaturas en los exámenes externos. O sea, las notas del colegio dan igual, de hecho allí no existen muchas veces, y simplemente al final de la ESO, al final de bachiller, y bueno, al final primaria y tal, haces unos exámenes externos que son los mismos para toda Inglaterra y luego India y otros países con colegios que sigan el sistema inglés. Entonces eso me permitió ir adelantando yo exámenes y, por ejemplo, pues los exámenes que se hacían al final del cuarto de la ESO, pues lo que hacía era en años anteriores, pues en el segundo de la ESO hacía algunos, en tercero de la ESO otros, y así pues podía ir haciendo más asignaturas y probando eso, distintos exámenes. Aún así me di cuenta que lo que me gustaban eran las mates y que realmente era lo que me quería dedicar y que esa fórmula de ir haciendo lo mismo que todos, solo que con más asignaturas, al final, quieras que no, aunque hiciera algunos exámenes antes, al final pues el resultado, digamos, era el mismo. Podía hacer alguna asignatura más, pero es que yo no quería aprender más asignaturas de la cuenta. O sea, mejor eso que nada, digamos, pero a mí lo que me apetecía era de verdad centrarme en las matemáticas. Y entonces eso, me di cuenta que a mí eso no era algo que me encantara, no era la fórmula que quería seguir, porque al final lo que hacía era acabar rápidamente las asignaturas que me interesaban, que eran todas las relacionadas con números, mates, física, etcétera, y luego dedicarme a otras que me interesaban menos. Y que al final tenía una formación más amplia a lo ancho y estudiaba más cosas, pero que no llegaba a profundizar en lo que de verdad me apetecía. Entonces, al principio de cada curso, yo me acuerdo, la semana primera de septiembre, digamos, cuando nosotros empezábamos el cole el 10, 11 de septiembre, esa primera semana siempre era como de agobio de pensar que iba a hacer ese curso, porque claro,
ya iba a llegar al colegio y ya pensando, joder, es que va a haber profes que me digan que adelante exámenes o lo que sea, entonces a mí pues como que me agobiaba y era una situación que trataba de evitar un poco. Y pues eso, o sea, acabé adelantándome de curso, pero con así fue un problema que no acabé de solventar, digamos, porque como ya tenía exámenes hechos de un curso más, pues al fondo el adelantamiento, o sea, me ha servido para graduarme un año antes, pero que tampoco fue un cambio importante. Y entonces eso seguía teniendo como esa duda, digamos. Aunque nunca bajaron mis notas, sí mis ganas de trabajar en clase. Poco a poco tenía menos incentivos para hacerlo bien y al final, a ver, yo soy una persona que habla bastante en general, entonces me estaba costando concentrarme. Pero bueno, para mí todo cambió cuando tenía 11 años, en 2014. Estaba en sexto de primaria y todo apuntaba a que iba a ser un año perdido. Y bueno, era el último antes de que me adelantaran de curso, con bastante poco que hacer en clase. Y ya sabía que el septiembre siguiente, o sea, yo lo que hice fue eso, hice sexto y luego pasé a segundo de la ESO. Yo ya sabía que el septiembre siguiente iba a estar en otro curso y entonces como que tampoco tenía muchísima motivación por los que estábamos en sexto. En general, pues estaba muy distraída. Y bueno, mi padre me comentó que en universidades conocidas americanas estaban lanzando cursos abiertos online de nivel universitario para aprender pues distintos temas de matemáticas, física, que los había un poco de todo tipo. Y bueno, me puse a investigar un poco, cogí el ordenador y puse a buscar qué había de lo mío, digamos, y en semana me apunté al primero que hice, que fue uno del MIT de diseño y creación de videojuegos. Tengo que decir que a mí nunca me han gustado los videojuegos, o sea, igual jugar FIFA o algo así, pero en general controlo un poco de la Play, que son los videojuegos de fútbol, algo de guerra y poco más. Y entonces, pese a que no me encantan los videojuegos, sí que descubrí lo mucho que me interesaba la programación. Al ponerme a crear mis propios juegos, pues sí que descubrí que era un campo muy interesante donde aplicar las matemáticas. Entonces, bueno, rápidamente abandoné, digamos, el campo de los videojuegos, pero sí que me metí más a fondo en todo lo de la programación. Entonces, en ese momento sí que volví a tener ganas de trabajar rápido en el colegio, quería terminar las tareas que hacíamos en clase para poder ponerme con el curso que estoy haciendo en aquel momento. Pasé los siguientes meses haciendo cursos variados de temas que me interesaban, como astrofísica, programación, álgebra, cálculo. Yo cada vez me enganchaba más y fue aumentando poco a poco el número de cursos, su dificultad y eso, haciendo todos los que podía y centrándome sobre todo en las matemáticas y sus aplicaciones, pero sin un objetivo concreto más allá de entretenerme con algo útil. Yo simplemente no quería llegar a casa y que la tarde estuviera perdida, digamos, tras estudiarlo al colegio, sino que me apetecía, pues ya que hacía algo de descansar, que fuera algo que luego me sirviera. Y luego ese año, que esto creo que fue 2015, por ahí, o sea, cuando tenía 12, 13, no sé, por ahí, tuve otro gran descubrimiento que para mí fue la inteligencia artificial. Me apunté a The Analytics Edge, que es un curso del MIT de ciencia de datos que ahora es bastante conocido, y con él descubrí cómo usar técnicas de optimización para perdón que me trabo, para determinar precios de avión, maximizar un poco beneficios de empresas, por ejemplo, ver si tú tienes que fabricar 100 camisetas, pues a quiénes les pides cada material, cuánto de cada material pides y pues eso, cómo maximizar beneficios de distintos cálculos, predecir precios de acciones a partir de análisis de series temporales, visualizar tumores en imágenes médicas de cerebros y no sé, me pareció muy interesante todas las distintas aplicaciones que había de técnicas que estaba empezando a conocer. Y a mí me encantó resolver este tipo de problemas y no sé, vi que tenía una gran base matemática de programación, pero a la vez veías una aplicación real clara. Para mí las mates me gustaban, pero a mí, yo al final sí que acabo estudiando la carrera de mates, pero a mí de aquella pensar en dar topología, grupos, algo así, la verdad que me ahuyentaba bastante. Entonces, bueno, yo me centré en mejorar mis habilidades en este campo, aprendiendo matemáticas y estadística avanzadas, con la meta de entender más a fondo algoritmos complejos de análisis y procesamiento de datos. Y bueno, yo siempre he sido bastante, a veces demasiado dura conmigo misma y menospreciaba lo que sabía entonces y ahora. Entonces, aunque ahora, visto en retrospectiva, sí que sabía mucho para tener 12, 13 años, de aquella no lo veía así. Entonces, procuraba no decirle nada a nadie por no, digamos, quedar mal. Tenía mucho miedo de medirme. Y bueno, ese año hice cursos como la especialización de Deep Learning de Andrew Ng o la ciencia de datos avanzada de IBM. Pasaron 3 años, ahora estamos en 2019, y 50 cursos universitarios o así, y aunque no cabía duda de que había aprendido bastante de algoritmos de computación y bueno, también de ciencia de datos y un poco todos esos temas, seguía trabajando duro en mi habitación, pero nadie sabía nada al respecto. O sea, a ver, amigos cercanos lógicamente sí, pero que yo, digamos, no tenía perfil de LinkedIn como tengo ahora, que soy bastante activa, o en Twitter, que, bueno, pues voy poniendo un poco lo que hago, y sobre todo en Instagram sobre todo pongo bastantes historias de los programas que estoy haciendo, cosas así, pero eso, tenía mucho miedo de no ser tan buena y abrirme algo más y medirme frente a otros. Tenía miedo de que todo el mundo supiera lo que yo sabía y que, digamos, no fuera nada diferente. Y luego se sumaba a esto el hecho de que en mi colegio somos un curso muy, muy pequeño. O sea, de hecho, el año pasado yo creo que nos graduamos 23 por ahí,
Y eso todo el curso, los que fueron en grupo. Entonces, claro, como éramos tan poca gente, pues tampoco sabía hasta qué punto simplemente las cosas que yo sabía no las sabían los de mi clase o no las sabía la gente en general. Entonces, bueno, yo procuraba eso, no... Yo soy bastante orgullosa, entonces procuraba no decirle nada a nadie por si acaso. Entonces, bueno, se sumaba a esto el hecho de que tenía ya casi 15, que para mí, pues, no sé, yo lo veía como una edad muy avanzada, digamos, y tenía que empezar a pensar que estudiar en la universidad, pero ninguna carrera acababa de traerme realmente. A mí matemáticas me parecía muy teórica, un poco por lo que dije antes, pero eso, no notaba que la carrera en sí de matemáticas tuviera mucha aplicación en la tecnología, porque al final hay unas pocas optativas y puedes elegir las de tecnología, pero eso me parecía que dedicabas mucho tiempo a cosas que igual no me interesaban tanto. Y por otro lado, ninguna ingeniería me gustaba especialmente. Yo, a mi informática, por ejemplo, me parecía a su vez que tenía demasiadas pocas matemáticas. Teleco, más de lo mismo. O sea, realmente no había ninguna que tuviera todo lo programación que me gustaba y todo lo de mates que me gustaba. O sea, era un poco extraño. Entonces, a mí me agobiaba mucho lo de elegir carrera. Y no sé, pensaba que eligiera lo que eligiera iba a decepcionarme y me faltaba gente alrededor que hubiera seguido un camino similar al que a mí me interesaba. Pero al final mis padres son los dos profesores de Derecho, mis tíos también, mi abuelo también, de hecho. Entonces, no sé, es como que a mi alrededor había como mucha gente de ciencias sociales, pero nadie que se dedicara a las mates. Entonces, bueno, yo procuraba ir posponiendo esta decisión y yo seguía aprendiendo por mi cuenta, haciendo lo que me gustaba y manteniendo las opciones abiertas. Entonces, sabía que no podía descuidarme en el colegio porque si luego elegía algo con mucha nota de corte, pues era lo que me iba a contar. Entonces, adelanté el examen final de la ESO, o sea, las reválidas que os contaba a finales de la ESO, el Cambridge IGCSE, lo adelanté de varias asignaturas como matemáticas, matemáticas avanzadas y computación, y eso los hice un par de años antes. Y entonces ese curso sí que saqué la mejor nota de los colegios internacionales de España que cursan estos exámenes y me dio un poco más de confianza en mí misma en este aspecto. Bueno, perdón, 2018, antes dije 2019, es que lo acabo de leer aquí. Eso es que tengo como papelillos, digamos. Eso, que saqué la mejor nota de lo de España ya fue como la primera vez que dije, bueno, pues igual sí que soy buena en esto. Y pues, es que mis padres, o sea, a mí siempre me han apoyado con estudiar, pero que tampoco son los típicos que digan, joder, mi hija es la más guapa, mi hija es la más lista, o sea, no sé. Yo, eso, me animaban a seguir haciendo cosas, pero que tampoco me iban a mentir a la cara, digamos, si era algo que no se sabía. Entonces, para mí fue como mi forma de finalmente ver que sí que valía para esto. Y luego tuvo otro nuevo giro 180 grados, que fue la Olimpiada de Informática Asturias en 2019. Yo nunca había participado en ninguna competición de programación ni nada así, y fue con bastantes nervios, pero tenía miedo de hacerlo mal. O sea, en mi colegio tampoco había participado nunca nadie con esto, al menos que yo supiera. Y entonces eso, iba como con miedo, no sabía cómo iba a ser la prueba ni nada. Fue un poco casualidad porque mis padres vieron un cartel en la uni y me animaron a ir. Y bueno, pues yo llegué a la facultad con un poco de nervios, pero bueno, al final los problemas me recordaban a otros que ya había hecho anteriormente y pude resolverlos rápido, a pesar de un problema técnico que tuve en el momento que me puse nervioso, al final pues salió bien. Y acabé ganando ese año siendo la primera chica que ganaba la Olimpiada en Asturias. Entonces supuso para mí un gran cambio personal, me motivé mucho y acabé, pues eso, gracias a lo de Asturias, clasificándome a la final de la Olimpiada Nacional de Informática, la OIE, donde gané ese año los premios a la mejor puntuación femenina y a la de Python. Tras esto me creé LinkedIn y pasé a conocer más profesionales de España en esta disciplina, no sé, fue un momento muy de apertura para mí. Y luego, bueno, mandé mi currículum a Divisadero, una consultoría en Gijón, ahora Merkel España, o sea, Merkel los adquirió, pero eso siguen siendo un poco la misma gente y todo, yo mantengo una relación con ellos. Y eso, mandé mi currículum a Divisadero en mayo de 2019, un día desde la biblioteca al colegio, que dije, jolín, pues en este verano sí que me voy a hacer algo relacionado con datos, pero ya me he cansado, o sea, al final hay muchas bases de datos abiertas en internet que puedes descargarte y probar a hacer programas con ellos, que yo os animo mucho a ir probando cosas por vuestra cuenta, a ir haciendo proyectos, pero ya como que llegaba a un punto que me sentía inútil, por así decirlo, porque decía, joder, hago estos proyectos, pero al final no valen para nada. O sea, me valía a mí para estudiar, pero que tampoco llegaban a ningún cliente real, nadie veía lo que hacía. Entonces, a ellos los había conocido en la entrega de premios de la Olimpiada y me animó, digamos, el verlos ahí, parecían pues muy majos, digamos, y dije, bueno, pues voy a mandarlos un email a ver qué pasa. Yo mandé mi currículum sin decir nada concreto, además el currículum ni siquiera es un currículum de estos que ahora, lógicamente, como que he mejorado en ese aspecto, pero de aquella no era un currículum que lo vieras y dijeras, esto es un trabajo en concreto. Yo tenía cursos variados, bueno, tenía las Olimpiadas, luego tenía los exámenes del colegio, cosas así, yo lo mandé y dije, bueno, pues a ver qué pasa, digamos. Entonces me contestaron al día siguiente, me invitaron a una entrevista en su oficina y entonces, pues, bueno, fui allí con el uniforme del colegio y todo, pero fue justo al acabar las clases, que claro, yo lo pienso ahora, debió ser un poco chocante lo de parecer como un uniforme por la oficina, pero es que en un momento ni lo pensé. Y no sé, me contrataron para trabajar con ellos ese verano como Data Scientist y para mí fue una muy buena experiencia. Me motivó eso, el saber, eso fue ponte 2-3 meses antes de verano, el saber que iba a trabajar en eso, pues me motivó mucho más para aprender sobre ciencia de datos. Yo quería ir lo más preparada posible
a la empresa, todo. Entonces estuve haciendo cursos de Deep Learning, estadística, Big Data, todo lo que pude ese año hasta que llegó la experiencia. Ese verano más también gané el Datathon que organizó en Divisadero y la EPI, y bueno, pues me dio mucha seguridad en este campo, la verdad que me lo pasé súper bien allí. Además, allí te juntan con un equipo de gente que no es que lo elijas tú anteriormente, y de hecho no conocía a nadie de los que estaban en mi equipo, y fue súper buena experiencia que luego al final ganáramos eso, y no sé, para mí fue súper divertido, la verdad. Entonces, no sé, me dio bastante confianza. Y sí que eso, ese año fue cuando realmente decidí que sí que quería estudiar una carrera mates y que sí que podía dárseme bien, digamos. Y ahora ya, finalmente, esto fue 2019, pues acaba el verano y ya empiezo bachiller, digamos. Y ya decidí pues ir a tope con las mates y sí dedicarme a esto. Y entonces o sea, en el sistema británico en bachiller hay otros exámenes externos que son los A-Levels, que es un poco, igual algunas hacéis el bachiller internacional, que es por relativamente común en España, está basado en el inglés. Entonces, en el fondo es parecido eso, tenemos lo que aquí llamáis High Level, nosotros es A-Level, y luego el Lower Level, creo que lo llaman, es AS. Y entonces yo lo que hice fue el equivalente a 6 Higher Level del BI, o sea, normalmente se hacen 3 asignaturas de este tipo, pues yo cogí 6 porque eso, como que tenía mucho miedo a cerrarme puertas, a no tener opciones, y bueno, pues escogí 6 asignaturas de esas que son, para los que no hagáis BI, es como hacer la asignatura a un nivel más profundo. Se puede hacerlo a un nivel normal de bachiller y luego un nivel un poco más profundo donde cogen algunas cosas de primera carrera. Entonces, por cómo están montados estos exámenes, digamos que te requiere algo más de preparación individual y bueno, pues para mí fue bastante motivador. Decidí coger, aparte de mates, física y un poco las de esta rama, cogí también economía, lenguas, traté eso de tenerlo como bastante completo y de seguir aprendiendo, porque a mí las finanzas, por ejemplo, es algo que siempre me ha gustado y que no quería perder, y la verdad que no me arrepentí de haberlo cogido. Y yo tenía claro que, bueno, lo que quería alcanzar y quería hacer todo lo posible por conseguirlo, y por eso preparé las 6, tenía claro que quería estudiar esta carrera y eso, ir lo más preparada posible. Entonces al final saqué full UMS, que los UMS son como los puntos que dan por cada examen, y entonces saqué eso, full UMS, o sea, como mejor nota del mundo en ese examen, en 7 los módulos del bachiller que hice. Entonces eso, como que eso ya me dio como mucha más seguridad, porque jolín, los hago 2 años antes y me saqué la mejor nota del mundo. Entonces para mí fue como muy, muy, muy motivador. Y entonces, bueno, pues en octubre de ese año pasado, o sea, en 2019, vale, en octubre de 2019 solicité la admisión a varias universidades británicas, que allí, pues eso, se hace como al principio de curso, mientras que en España es al final de curso. Entonces yo no sabía todavía si quería irme fuera, quedarme aquí o qué, pero bueno, yo pedí la admisión allí para eso, no cerrarme esa puerta, digamos. Oxford era mi primera opción y luego tenía otras 4, digamos, debajo. Y lo que hacen allí es, o sea, tú presentas tu solicitud a las universidades a través de una misma plataforma y todas las del país están ahí metidas. Tienes un máximo de 5 y pones pues eso, o 5 o menos que te interesen. Y bueno, pues yo, pese a que me había preparado bastante para los exámenes de admisión, al final, pues como en mi colegio tampoco había ido a estudiar nadie, nada parecido, pues me da un poco de nervios, digamos, tanto el examen oral como el previo escrito y todo, y lo preparé por mi cuenta y bueno, al final salió bien, pero sí que eso, no... Fueron para mí unos meses de un poco de estrés, el pensar, jolín, he optado por el doble grado, igual me habría sido más fácil entrar al grado simple. O sea, son cosas que no sabes de antemano y que era un poco un doble o nada, que eso fueron unos meses de bastante tensión, digamos. Y bueno, en enero de 2020 me confirmaron mi plaza en Matemáticas, Ciencias de la Computación, y aparte en las otras 4 que había pedido plazas, al final conseguí las 5, me quedé la verdad muy motivada y no sé, me gustó mucho, digamos. Luego pasé el confinamiento programando y acabé ganando oro en la Olimpiada Informática Española, que bueno, para mí fue muy motivador, conocí a gente muy buena de esto y no sé, para mí fue una experiencia muy, muy, muy buena. En verano, es que veo que voy un poco justo de tiempo, perdón. En verano volví a trabajar, esta vez en Empathy.com, una empresa que hace buscadores en Gijón, y entonces me dedica a predecir tendencias, es decir, con las búsquedas perdidas, por ejemplo, tú vas a una web y buscas camisetas rosas, y no hay camisetas rosas en esa web, pues igual te pone, no hay resultados. Pues cómo hacer para con esas búsquedas predecir tendencias futuras, o si la gente está buscando pantalones, pasa 3 páginas y no hacen clics, decirle a la marca, oye, los pantalones no están teniendo mucho éxito, cambiar el orden de los productos, cosas así. Pues yo trabajé y acabé pues eso, llevando como parte de un producto que lo que se encargaba era de eso. Entonces para mí fue muy motivador que confiaran en mí y me dieran, digamos, tanta libertad. Y bueno, yo cada vez que firmo un contrato, pues o me apunto con una competición, como que me tomo el reto de hacerlo lo mejor posible, y para mí fue de nuevo un verano muy enriquecedor, hice muchos cursos de TensorFlow también,
y eso, aprendí bastante de estas cosas. Cerré el verano con 6 estrellas en Offshore Level porque te llegas notas en agosto y bueno, pues ya como que me tranquilicé con ese tema, ya tenía mi plaza cerrada en la uni y luego convalidé en España, pero bueno, al final he ido a estudiar fuera, pero convalidé en España el 14 en la ABAU, entonces como que fueron unos meses como de todo bueno, digamos, pese a COVID y todo, sí que para mí 2020 yo creo que ha sido el mejor año hasta ahora. Luego en septiembre tuve la Olimpiada Iberoamericana de Informática, saqué plata también, competimos contra gente de otros países, la verdad fue muy buena experiencia y eso, yo sí que os animo mucho a participar en Olimpiadas de Informática. Yo este año presido la Olimpiada de Informática Femenina y luego creo problemas para la mixta y sí que os animo mucho a apuntaros. En la femenina, de hecho, damos clases durante todo el año, las de la segunda edición empezarán en septiembre, pero si os apuntáis, digamos, al grupo que tenemos, que basta con en la web de la Olimpiada Femenina, que es oicfem.es, enviar un email al email que os aparece ahí, entráis ya en un grupo de otras chicas que programan, podéis ver clases anteriores, ejercicios anteriores, y eso, en general me dedico un poco a formar a gente que le interesen estas materias. Las Olimpiadas de Informática lo que se hace es sobre todo preguntas de programación algorítmica, es decir, son como retos matemáticos donde tu solución lo que haces es enviar un programa y luego lo que te mides, ponte que el problema es sumar dos números, normalmente son más complicados que eso, pero eso. Si el problema es sumar dos números, tú lo que haces es mandar un programa, o sea, un código que escribas tú que haga eso. Que por cierto tenemos gente de ESO, bachiller, iniciación, avanzados, hay un poco de todo. Y luego quienes ganan van a Suiza. La semana pasada fue la final y ya tenemos las que van a ir este verano, pero para el que viene ya eso, habrá otra ronda, habrá nuevas clases y eso os animo mucho a las que queréis aprender a programar, apuntaros porque bueno, podréis conocer a otras chicas y bueno, puede ser una buena experiencia. Y entonces son problemas donde si lo que tienes que hacer es sumar dos números, ahí en el ordenador, o sea, esto te lo corrige automáticamente durante el concurso, no es que sea hacer un examen y que al final lo entregues, pues lo que tenemos es por una parte casos de entrada y de salida, digamos, es decir, nosotros tenemos una serie de números con los que probamos tu programa. Ponte que decimos 2 más 2, pues tu programa tiene que decir 4. 3 y 2, tu programa tiene que decir 5. Pues sí, entonces primero lo probamos con los números. Si sale la respuesta correcta, entonces vale. Si no sale la respuesta correcta, ya te damos 0. Y si sale la respuesta correcta, el número de puntos que recibes va en función del tiempo que tarda tu programa y de la memoria que usa. Entonces, basándose un poco en estos parámetros, cada programa que haces tiene una puntuación de 0 a 100. Al final te quedas con la mejor durante el concurso. Entonces son concursos como con bastante adrenalina, digamos, pero estás viendo en todo momento las puntuaciones que sacas, ves el ranking con las demás. Y no sé, me parece mucho más chulos que otros concursos donde al final entregas el examen y no, como que no tienes ese feedback constante durante el concurso. Entonces yo sí que os recomiendo eso, apuntaros si os apetece. Total, no hay compromiso por venir a los cursos, no significa que tengan luego que concursar, pero sí que os animo a cualquiera que tenga un poco de interés en la programación a venirse a algunas clases o probar algún ejercicio. En todo caso, eso, gracias por escucharme hoy, por traerme y bueno, pues espero que os haya servido de algo mi experiencia. Muchas gracias, Blanca. Gracias Por a cierto, no confundir porque acaba de lanzarse también la Olimpiada Informática de Asturias, la de la EPI, la de todos los años, ¿no? No estamos hablando, en este caso, Blanca está hablando de otra Olimpiada diferente. ¿Sí? Sí, hablo de femenina nacional y luego también en la nacional mixta, que es la OIE, que os dejo ahora el link por ahí en el chat para que lo podáis ver también. Pero desde donde organizamos las clases, estos códigos de la femenina. Voy a mandaros el link de la OIE también. Muy bien. Pues muchas gracias.